El aire en el comedor de mis padres siempre tenía un peso específico, una densidad que se adhería a la piel como la humedad de Monterrey antes de una tormenta. Los domingos, ese peso se multiplicaba. Era el día de la cena familiar obligatoria, un ritual sagrado para mi padre, Eladio, y una tortura silenciosa para mí. La casa, en el corazón de San Pedro Garza García, era un monumento al éxito de mi padre, mármol frío, techos altos y un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Un éxito del que, según ellos, yo no formaba parte. Estaba sentada frente a mi hermano, Lisandro. Su sonrisa era la misma que usaba desde niño cuando me quitaba un juguete, una mezcla de autocomplacencia y ligero desdén. Sostenía su copa de vino tinto como si fuera un cetro. El proyecto, Corazón de la Sierra, está prácticamente en la bolsa, anunció, mirando a mi padre, su único público real. Los inversionistas están nerviosos, necesitan un nombre sólido. Necesitan a Construcciones Andrade. Mi padre asintió, cortando su filete con una precisión quirúrgica. La solidez es nuestro apellido, hijo. Construimos para durar. No como otros que se dedican a, hizo una pausa, buscando la palabra correcta mientras sus ojos se posaban brevemente en mí, la jardinería glorificada. Un calor familiar me subió por el cuello. Jardinería glorificada. Así definía mi padre mi trabajo en arquitectura sostenible y restauración urbana. Para él, si no estabas levantando moles de concreto y vidrio que rascaran el cielo, no estabas construyendo nada. Traté de ignorarlo, como había aprendido a hacer durante años. Tomé un sorbo de agua. El cristal se sentía helado contra mis labios. De hecho, hablando de eso, comencé, mi voz más baja de lo que pretendía. Aclaré la garganta. El proyecto de restauración del Mercado de los Artesanos acaba de ganar el Premio Nacional de Arquitectura Sostenible. Saqué mi tableta del bolso. Había preparado una pequeña presentación, con fotos del antes y el después, con los planos que mostraban cómo habíamos integrado sistemas de recolección de agua de lluvia y paneles solares sin alterar la fachada histórica. Era un logro del que estaba inmensamente orgullosa. Mira, papá. Logramos reducir el consumo energético en un 70% y... Eladio ni siquiera miró la pantalla. Hizo un gesto displicente con la mano, como si espantara una mosca. Premios, dijo, masticando lentamente. Los premios no pagan las cuentas, Itzel. Cuando ese arte tuyo genere un contrato de 8 cifras como el que Lisandro está por cerrar, entonces hablamos. Mientras tanto, es un pasatiempo caro. La palabra, pasatiempo, cayó sobre la mesa como una piedra. Anuló mis años de estudio, mis noches sin dormir, la pasión que ponía en cada línea que dibujaba. Lisandro soltó una risita ahogada. Mi madre, Soledad, intervino con su habitual tono de falsa dulzura, el que usaba para administrar veneno con una capa de azúcar. Tu padre tiene razón, hijita. Ya tienes 32 años. Deberías enfocarte en conseguir un buen marido, sentar cabeza, no en salvar edificios viejos que a nadie le importan. La verdadera construcción de una mujer es su familia. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que habían construido entre nosotros. Un muro hecho de sus expectativas, de su definición estrecha del éxito, de su incapacidad para ver más allá de su propio reflejo. Sentí el sabor metálico de la frustración en la boca. La comida, exquisita como siempre, se convirtió en ceniza. Dejé la tableta a un lado, la pantalla ahora negra. El reflejo me devolvió la imagen de una mujer que se encogía en su asiento. La cena terminó como siempre. Con mi padre y Lisandro discutiendo cifras millonarias en el estudio, y mi madre hablándome de los hijos de sus amigas que se habían casado bien. Al despedirme, mi padre me detuvo en la puerta. Lisandro se casa el mes que viene, dijo, sin mirarme, mientras se ajustaba el reloj. Su madre te enviará la invitación. Espero que te comportes a la altura. Es un evento importante para nosotros. Para nosotros, no, para ti. La distinción fue tan clara como un corte con navaja. Asentí, incapaz de hablar, y salí a la noche húmeda de Monterrey. Mientras me alejaba,
la frase de mi padre resonaba en mi cabeza, no la de la boda, sino la otra, la que había definido mi lugar en esa familia durante toda mi vida: lástima que no heredaste el cerebro de tu padre. Esa noche, mientras miraba los planos de mi próximo proyecto, esa frase se sintió menos como un insulto y más como una bendición. La invitación llegó una semana después. Era un sobre de color crema, grueso y pesado, con mi nombre caligrafiado en una elegante tinta dorada. Por un instante, un brote de esperanza, tonto e irracional, floreció en mi pecho. Quizás este gesto, este papel caro, significaba algo. Un puente. Una tregua. Dentro, la tarjeta anunciaba la boda de Lisandro Andrade y Yareli Fuentes para el sábado 15 de junio. Yareli. El nombre me provocó una punzada sorda, un eco de un dolor antiguo. Mi ex mejor amiga de la universidad. La que había desaparecido de mi vida después de que la confrontara por copiar partes de mi tesis. La que, según los rumores, siempre había estado enamorada de la posición y el apellido de mi hermano. El mundo es un pañuelo, pensé con amargura, pero decidí que este sería mi olivo. Una oportunidad para cerrar viejas heridas y, quizás, abrir nuevas puertas con mi familia. Me sumergí en los preparativos con una dedicación casi febril. Quería que todo fuera perfecto. Quería demostrarles que podía comportarme a la altura. Pasé 2 fines de semana buscando el vestido ideal, uno que fuera elegante pero discreto, que susurrara éxito en lugar de gritarlo. Finalmente encontré uno de color azul cobalto que me sentaba como un guante. El regalo fue mi mayor obsesión. Quería algo que fuera personal, significativo, un guiño a nuestra infancia compartida antes de que el dinero y las expectativas nos envenenaran. Recordé cómo Lisandro y yo soñábamos con ser arquitectos juntos, dibujando ciudades imposibles en el reverso de los planos de mi padre. Tras una búsqueda exhaustiva, encontré lo que buscaba: un juego de herramientas de arquitectura de edición limitada, una colección de estilógrafos, escalímetros y compases de una marca alemana, presentados en una caja de caoba. Era caro, absurdamente caro, pero sentí que valía la pena. Era un mensaje: recuerdo quiénes éramos. El viernes 14 de junio, un día antes de la supuesta boda, decidí conducir hasta el rancho de mi tía Jacaranda, en las afueras de la ciudad. Ella era mi único refugio en la familia, la única que me preguntaba por mis edificios viejos, con genuino interés. Necesitaba su calma, su sabiduría terrenal, antes de enfrentarme al clan Andrade en pleno. El rancho olía a tierra mojada y a las flores de lavanda que mi tía cultivaba. Me recibió con un abrazo que me recompuso partes que no sabía que tenía rotas. Mi niña, qué bueno que vienes. Te hice tu agua de horchata, dijo, guiándome hacia el porche. Nos sentamos en sus mecedoras de mimbre, mirando las colinas. Le conté del vestido, del regalo, de mis nervios. Ella escuchaba en silencio, su rostro adquiriendo una expresión extraña, una mezcla de tristeza y preocupación. ¿Y dices que la boda es mañana?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, tía. Mañana a las 6. Ella se levantó y entró en la casa. Un mal presentimiento, frío y afilado, se instaló en mi estómago. Regresó con un álbum de fotos de cuero blanco. Lo puso sobre la mesita entre nosotras. En la portada, en letras doradas, se leía: Lisandro y Yareli, 1 de junio. Mi cerebro se negó a procesar la información. Abrí el álbum con manos temblorosas. Allí estaba Lisandro, sonriendo con su sonrisa de triunfador. Y a su lado, Yareli, con un vestido blanco de princesa, la misma mirada calculadora que recordaba. Mi padre, mi madre, mis primos, todos sonriendo a la cámara. La fecha en la esquina de las fotos era clara: enero del 06. Hacía 2 semanas. El aire se escapó de mis pulmones. El mundo se inclinó sobre su eje. No, no entiendo. Mi niña, la voz de mi tía se quebró. ¿No lo sabías? Se casaron el sábado pasado. Levanté la vista del álbum, mis ojos buscando los suyos, rogando que fuera una broma cruel. Pero solo vi una profunda compasión.
Tu madre me lo confesó ayer, cuando le dije que vendrías a verme. Te enviaron una fecha falsa a propósito. A propósito. La frase resonó en el silencio del campo. No fue un error. Fue un acto deliberado. Un plan. Dijo, continuó mi tía, eligiendo sus palabras con cuidado, que Yareli se sentiría incómoda con tu presencia. ¿Y qué no querían? Energías negativas, en un día tan importante. Energías negativas. Incómoda. Las excusas eran tan endebles, tan insultantes, que casi me reí. La verdad era mucho más simple, no me querían allí. Me habían borrado de la foto antes de que se tomara. La traición de Yareli en la universidad dolía, pero esto era de otro nivel. Esto era mi propia sangre, mi madre y mi padre, conspirando con mi antigua enemiga para excluirme, para humillarme de la forma más silenciosa y cobarde posible. Me quedé mirando el álbum, las caras sonrientes, la felicidad fabricada. Y en ese momento, el dolor que me había oprimido el pecho durante años no se convirtió en lágrimas. Se cristalizó. Se convirtió en algo duro, frío y perfectamente claro. Un diamante de furia y resolución. Cerré el álbum con un golpe seco. Gracias por decírmelo, tía. Mi voz sonó extraña, calmada. Aterradoramente calmada. Me levanté de la mecedora. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el porche. ¿Qué vas a hacer, Itzel? La miré, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la mujer encogida que vivía dentro de mí se ponía de pie. Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, dije. Voy a demoler su casa de naipes. Ladrillo por ladrillo. El martes siguiente, el salón principal del hotel más lujoso de Monterrey bullía de actividad. Construcciones Andrade había organizado un evento de prensa por todo lo alto. El pretexto era anunciar su visión de futuro, pero el objetivo real era proyectar una imagen de poderío y confianza inquebrantable justo antes de la decisión final sobre la licitación del proyecto Corazón de la Sierra. Había periodistas de negocios, influencers de estilo de vida, inversores con trajes caros y rivales de la industria con sonrisas tensas. Era el ecosistema perfecto de mi familia, un acuario de apariencias. Llegué sola. Había cambiado el vestido azul cobalto por un traje sastre de lino negro, minimalista y afilado. Mi cabello, recogido en una coleta baja y pulcra. Mi único accesorio era un portafolios de cuero donde no llevaba planos, sino mi estrategia. Caminé entre la multitud, una sombra anónima. Nadie me reconoció. Para el mundo de mi padre, yo era invisible. Y esa invisibilidad era mi mejor arma. Los vi en el centro del salón, como una familia real en su corte. Mi padre, Eladio, estrechando manos con una autoridad paternalista. Mi madre, Soledad, envuelta en seda y perlas, riendo con la esposa de algún banquero. Y Lisandro, junto a su flamante esposa Yareli, pavoneándose, absorbiendo la atención como una esponja. Me acerqué a ellos con pasos deliberados. La conversación se detuvo cuando me vieron. La sonrisa de mi madre se congeló. El rostro de Lisandro se contrajo en una mueca de irritación. ¿Qué haces aquí? Siseó, su voz baja para que nadie más la oyera. Vas a avergonzarnos. No respondí. Abrí mi portafolio y saqué 2 objetos. El primero era la elegante invitación falsa con la fecha del 15 de junio. La puse sobre la mesa alta donde reposaban las copas de champán. El segundo era la caja de caoba con el juego de herramientas de arquitectura. La puse al lado de la invitación. El contraste entre el engaño y el gesto sincero que yo había preparado era brutal. Tu regalo de bodas, dije, mi voz clara y sin temblor, mirando directamente a Lisandro. Lástima que llegué 2 semanas tarde. Yareli palideció, desviando la mirada hacia su copa. Mi madre me lanzó una mirada asesina. Mi padre simplemente me ignoró, girándose para saludar a un recién llegado. Para él, yo ya había dejado de existir en esa habitación. Me alejé de ellos y me posicioné en un rincón discreto,
desde donde podía observar el escenario sin ser vista. El evento comenzó. El maestro de ceremonias, un hombre con un bronceado falso y dientes demasiado blancos, dio una introducción pomposa sobre el legado de Construcciones Andrade. Luego, mi padre subió al podio. Comenzó su discurso, hablando de visión, de compromiso con la ciudad, de cómo su empresa era la única capaz de llevar a cabo un proyecto de la envergadura de Corazón de la Sierra, con la solidez y experiencia requeridas. Era una actuación magistral. Por un momento, casi le creí. Estaba en medio de una frase sobre la integridad estructural, cuando el organizador del evento, un hombrecillo nervioso, subió apresuradamente al escenario y le susurró algo al oído. La expresión de mi padre cambió. Pasó de la confianza a la confusión, y luego a una alarma mal disimulada. El organizador se acercó al micrófono. Damas y caballeros, una disculpa por la interrupción. Tenemos el inesperado honor de contar con la presencia del inversor principal del proyecto, Corazón de la Sierra. Un hombre cuya visión para el desarrollo urbano ha redefinido el norte del país. Por favor, demos una calurosa bienvenida a don Isidro Robles. Un murmullo recorrió la sala. Don Isidro era una leyenda. Un hombre hecho a sí mismo, conocido por su olfato infalible para los negocios y su aversión a los eventos públicos. Su presencia aquí era un terremoto. Don Isidro, un hombre de unos 70 años con el cabello blanco y una mirada penetrante, subió al escenario. Estrechó la mano de un desconcertado Eladio y tomó el micrófono. La sala estaba en un silencio absoluto. Gracias, dijo don Isidro, su voz grave llenando el espacio. Mi presencia aquí es breve y tiene un solo propósito. El comité de Corazón de la Sierra ha tomado su decisión final esta mañana. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. Este era el momento. Hemos evaluado propuestas de las firmas más grandes y respetadas del país, continuó, sus ojos recorriendo la audiencia. Hemos visto proyectos impresionantes, con grandes presupuestos y nombres de peso. Pero al final, la decisión no se basó en el tamaño de la empresa, sino en la audacia y brillantez de la visión. Mi padre, a su lado, infló el pecho, una sonrisa prematura dibujándose en sus labios. Estaba seguro de que hablaba de él. Por eso, dijo don Isidro, y su mirada se fijó, para sorpresa de todos, directamente en mí, en mi rincón oscuro. Antes de continuar, quiero reconocer a la verdadera visionaria detrás del futuro de Corazón de la Sierra. La persona cuyo genio para integrar la herencia cultural con la sostenibilidad radical nos convenció de invertir cada peso. La arquitecta que nos demostró que el verdadero progreso no es demoler el pasado, sino honrarlo. Hizo una pausa dramática. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Por favor, un fuerte aplauso para la arquitecta Itzel Andrade, directora y fundadora de la firma Raíz Urbana. Si una bomba hubiera caído en el salón, el efecto habría sido menos devastador. Durante un segundo eterno, nadie se movió. Luego, como un solo organismo, cientos de cabezas se giraron en mi dirección. Los flashes de las cámaras, que hasta entonces habían estado apuntando al escenario, estallaron en mi cara, cegándome. Vi el rostro de mi padre. El color desapareció de su piel, dejándola de un tono grisáceo, ceroso. Su boca estaba entreabierta en una O de incredulidad. Vi a mi madre, que se llevó una mano al collar de perlas como si se estuviera ahogando. Y vi a Lisandro. Su expresión era una máscara de puro horror y desconcierto, como si acabara de ver un fantasma. Raíz Urbana. Mi pequeño estudio, mi pasatiempo caro, el que operaba desde un discreto loft en el centro, acababa de arrebatarles el contrato de sus vidas. Don Isidro me hizo un gesto para que me acercara. Con las piernas temblando pero la espalda recta, caminé desde la oscuridad hacia la luz del escenario. Cada paso se sentía como un kilómetro. Al pasar junto a mi familia, no los miré. Mi objetivo estaba al frente. Subí al escenario. Don Isidro me estrechó la mano. Su apretón fue firme, lleno de respeto. El futuro es tuyo, muchacha, me susurró al oído.
Me giré para mirar a la audiencia, a los rostros atónitos, a los flashes que no cesaban. Y más allá de ellos, vi a mi familia, rota y humillada en el epicentro de su propio triunfo fabricado. La jardinería glorificada acababa de heredar la tierra. El caos que siguió a la revelación de don Isidro fue una sinfonía de pánico silencioso. Mi padre fue escoltado fuera del escenario, con una palidez mortal. Mi madre y Lisandro fueron engullidos por un torbellino de preguntas de periodistas confundidos. Yo, por mi parte, fui rodeada por una falange de empresarios e inversores que, de repente, estaban desesperados por saber quién era la misteriosa Itzel Andrade. Respondí a sus preguntas con una calma que no sentía, una cortesía profesional que era mi armadura. 2 días después, recibí la llamada que esperaba. Era la secretaria de mi padre, con la voz tensa, convocándome a una reunión familiar de emergencia, en las oficinas de Construcciones Andrade. Acepté sin dudar. Llegué 5 minutos tarde, a propósito. Entré en la sala de juntas, un espacio opulento dominado por una mesa de caoba que parecía un portaaviones y retratos de mi abuelo y mi padre en las paredes, mirándome con severidad. Estaban todos allí, Eladio, en la cabecera de la mesa, con el rostro demacrado, Soledad, a su lado, con los ojos hinchados, y Lisandro, que no dejaba de pasarse las manos por el pelo. Yareli estaba sentada un poco apartada, mirando fijamente sus manos. No vine sola. A mi lado entró mi abogada, una mujer formidable llamada Sofía Herrera. ¿Qué significa esto, Itzel? ¿Quién es ella? Preguntó mi padre, su voz ronca. Buenos días, dije, mi voz resonando en el tenso silencio. Esta no es una reunión familiar. Es una reunión de negocios. Y la licenciada Herrera está aquí para asegurarse de que todo se haga según la ley. Me senté en el extremo opuesto de la mesa, colocando mi maletín frente a mí con un golpe suave. Sofía se sentó a mi lado, abriendo su propia carpeta. Esto es un desastre. Explotó Lisandro. Nos has humillado. Nos has robado. Corrijo, intervine, mi tono glacial. Yo no he robado nada. Yo gané. Gané una licitación pública de forma justa y transparente. Vosotros perdisteis. Hay una diferencia. Tu empresita de hippies. Balbuceó Eladio. Es imposible. ¿De dónde sacaste el capital, los avales? Sonreí por primera vez. Una sonrisa sin pizca de alegría. Es sorprendente lo que se puede construir cuando no tienes que financiar los fracasos empresariales de tu hermano cada 2 años. O pagar las hipotecas de propiedades que ya no puedes mantener. La mención de las hipotecas hizo que mi madre se removiera incómoda en su asiento. Hablando de propiedades, continué, abriendo mi maletín. Hablemos de este edificio. Un lugar impresionante. ¿Sabéis? Siempre me ha gustado la arquitectura de esta zona. Saqué un fajo de documentos y lo deslicé sobre la pulida superficie de la mesa. Se detuvo justo frente a mi padre. ¿Qué es esto? Preguntó, mirando los papeles con desconfianza. Es el título de propiedad de este edificio. Eladio soltó una carcajada seca, sin humor. ¿Estás loca? Este edificio ha sido nuestro por 30 años. Lo fue, corrigió Sofía, mi abogada, con voz neutra. Hasta hace 3 años. Cuando Construcciones Andrade no pudo hacer frente a la deuda que mantenía con el Banco Inversor del Norte, la cual estaba garantizada con este inmueble. Soledad miró a Eladio, confundida. ¿De qué está hablando? El banco, en lugar de ejecutar una hipoteca pública y desordenada, optó por vender el paquete de deuda a un tercero, continué, disfrutando cada palabra. Una firma de inversión privada que se ofreció a comprarla en su totalidad. Esa firma se llama Soluciones Urbanas Integrales S.A.D.C.B. El nombre no les dijo nada. Eran las siglas que usaba para mis operaciones financieras, una entidad sin rostro diseñada para ser invisible. Vosotros firmasteis los papeles de la transferencia de la deuda, dije, señalando el documento superior.
estabais tan desesperados por conseguir liquidez para el último restaurante fallido de Lisandro que ni siquiera leísteis la letra pequeña. Vuestra deuda, y por lo tanto la propiedad colateral, ya no pertenece al banco. Me pertenece a mí. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el zumbido del aire acondicionado. Yareli levantó la vista por primera vez, sus ojos abiertos como platos, mirándome con una mezcla de terror y, extrañamente, admiración. Mi padre cogió el papel con mano temblorosa. Vio su firma. Vio la de mi madre. Vio el nombre de mi empresa en la sección del nuevo acreedor. La comprensión lo golpeó como una fuerza física. Se echó hacia atrás en su silla, su rostro una máscara de cera. Así que, como dije, concluí, poniéndome de pie, esta es una reunión entre la propietaria y sus inquilinos. Inquilinos que, por cierto, llevan 3 años de retraso en el pago de la renta. Caminé hacia la puerta, seguida por Sofía. En el umbral, me detuve y me giré para dar el golpe de gracia. Tienen 30 días para desalojar las oficinas y los apartamentos que ocupan en este edificio. Mis abogados les harán llegar la notificación formal esta tarde. O, si lo prefieren, pueden empezar a pagar la renta a precio de mercado. Es una simple decisión de negocios, papá. Como tú me enseñaste. Salí de la sala de juntas sin mirar atrás, dejando tras de mí las ruinas de un imperio construido sobre la arrogancia y el desprecio. El sonido de un objeto de cristal rompiéndose contra una pared me siguió por el pasillo. No era mi problema. Ya no. La semana siguiente fue un torbellino de actividad legal. Tal como lo había prometido, mis abogados enviaron la notificación formal de desalojo. La respuesta de mi familia fue predecible, primero la negación, luego la ira, y finalmente, un intento patético de manipulación emocional a través de parientes lejanos que de repente se acordaron de mi existencia. Ignoré todas las llamadas. La verdadera sorpresa llegó el jueves por la tarde. Recibí un correo electrónico desde una cuenta anónima. El asunto era una sola palabra: pruebas. Dentro, un enlace a una carpeta en la nube protegida por contraseña. Un minuto después, un mensaje de texto llegó a mi teléfono desde un número desconocido: la contraseña es el nombre del perro que teníamos cuando éramos niñas. Lo siento, Itzel. Canela. Mi corazón dio un vuelco. Solo una persona podía saber eso. Yareli. Con manos temblorosas, introduje la contraseña. La carpeta se abrió, revelando un tesoro de veneno: hojas de cálculo, correos electrónicos internos, facturas duplicadas, estados de cuenta bancarios ocultos. Era la prueba irrefutable de años de evasión fiscal y fraude contable en Construcciones Andrade. Mi padre no solo era un mal hombre de negocios, era un criminal. Había estado inflando costos, desviando fondos y creando empresas fantasma para ocultar las pérdidas y mantener su fachada de éxito. Yareli, en un acto de autopreservación, me había entregado el arma nuclear. Sabía que el barco se hundía y no tenía intención de ahogarse con ellos. Al día siguiente, convoqué una última reunión. Esta vez, en el territorio neutral de las oficinas de mis abogados. Cuando mi padre y Lisandro entraron, parecían hombres derrotados. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por un miedo palpable. ¿Qué quieres ahora, Itzel?, preguntó mi padre, su voz apenas un susurro. No respondí. Simplemente hice un gesto a Sofía, quien proyectó en la gran pantalla de la sala uno de los correos electrónicos más incriminatorios de Yareli. Uno en el que mi padre le daba instrucciones explícitas a su contable para hacer desaparecer una pérdida de varios millones. El color abandonó por completo el rostro de Eladio. Lisandro miró la pantalla y luego a mí, con los ojos llenos de un pánico infantil. Podría entregar esto a la fiscalía ahora mismo, dije con calma. Os enfrentaríais a años de cárcel. Vuestro nombre, ese que tanto os enorgullece, quedaría reducido a sinónimo de fraude. Soledad, que había insistido en venir, soltó un sollozo. Pero no lo haré, continué, y ambos me miraron con una chispa de esperanza. A cambio de mi silencio, vais a hacer exactamente lo que yo diga.
Lo que siguió fue una capitulación total. Usando las pruebas como palanca, los obligué a firmar la disolución de Construcciones Andrade. Pero los activos no vendrían a mí. Los obligué a transferir cada peso, cada propiedad restante, a un fondo de compensación que creé para pagar hasta el último centavo adeudado a los empleados que iban a despedir y a los pequeños proveedores que habían estafado durante años. Fue un acto de justicia, no de venganza. Los dejaría sin nada, pero limpios de deudas con la gente inocente que habían perjudicado. Evitarían la cárcel, pero perderían su reino. Cuando firmaron el último papel, mi padre me miró. Por primera vez en mi vida, vi algo en sus ojos que no era decepción ni ira. Era vacío. ¿Por qué?, preguntó. Lo miré durante un largo rato antes de responder. Porque me enseñaste que las inversiones deben ir a donde generan retorno. Y no hay peor inversión que una familia construida sobre mentiras. Esa noche, cené con mi tía Jacaranda. Le conté todo. Ella me escuchó, y luego me contó algo que lo cambió todo. Me habló de mi abuelo, un hombre duro y autoritario. Y me habló de mi padre, Eladio, que de joven no quería ser constructor. Quería ser pintor. Un artista talentoso cuyo espíritu fue aplastado por su propio padre, quien lo obligó a abandonar el arte por un negocio respetable. La crueldad de mi padre hacia mí no era más que el eco de su propio sueño roto, un odio a sí mismo proyectado sobre la hija que se atrevió a ser lo que él nunca pudo. No lo excusaba. Nada podría excusar el dolor que me había causado. Pero, por primera vez, entendí la raíz de su amargura. Era la tragedia de un hombre que pasó su vida construyendo un imperio para llenar el vacío de la obra de arte que nunca pintó. Un año después. El sol de la mañana se derramaba a través de los ventanales de mi nuevo estudio, un espacio diáfano en el último piso de uno de los edificios que mi firma, Raíz Urbana, había restaurado en el centro de la ciudad. Desde aquí, tenía una vista panorámica del horizonte de Monterrey. Y en el centro de esa vista, como una promesa que se alzaba hacia el cielo, se veían las grúas y la estructura emergente del proyecto, Corazón de la Sierra. Mi vida se había transformado. Raíz Urbana se había convertido en un referente de la arquitectura en México. Mi nombre ya no era un susurro en los círculos especializados, sino una voz respetada. Pero el mayor cambio no estaba en los contratos ni en el reconocimiento público. Estaba dentro de mí. El peso que había cargado sobre mis hombros durante 3 décadas se había desvanecido, reemplazado por una ligereza, una sensación de espacio para respirar. Mi familia también había cambiado. Ahora consistía en cenas de viernes por la noche con mi tía Jacaranda, don Isidro, que se había convertido en un mentor inesperado, y un pequeño círculo de amigos que habían estado a mi lado cuando yo no era nadie. Una familia elegida, no impuesta. De mi antigua familia, sabía poco. Tía Jacaranda me contaba a veces, con tristeza, que se habían mudado a un pequeño apartamento alquilado. Que Lisandro trabajaba como supervisor de obra para una pequeña constructora. Que mi madre rara vez salía de casa. Que Yareli se había divorciado de Lisandro a los 6 meses de la debacle y había desaparecido. No sentía alegría por su caída. Solo una distante y melancólica indiferencia. Eran extraños unidos a mí por un pasado que se sentía como si le hubiera ocurrido a otra persona. Esa mañana, mientras revisaba los planos finales para la plaza central de Corazón de la Sierra, mi asistente entró con un paquete. Llegó esto para usted, arquitecta. No tiene remitente. Era una caja de madera, larga y plana. La abrí con curiosidad. Dentro, envuelto en una tela vieja, había un caballete de pintor, gastado por el uso, y un juego de pinceles y tubos de óleo resecos por el tiempo. Eran las herramientas de mi padre, las que mi tía me había contado que guardaba en el fondo de un armario como una reliquia de su vida perdida. Debajo del caballete, había una sola hoja de papel doblada. La reconocí como la papelería de mi padre. Dentro, una sola frase escrita con una caligrafía temblorosa que apenas reconocí. Lo siento. Sostuve la nota en mi mano. 2 palabras. 30 años tarde.
Miré el caballete, el fantasma de los sueños de mi padre, y luego miré por la ventana hacia la ciudad que yo estaba ayudando a construir, a dar forma, a sanar. Mi propio sueño, hecho realidad. La pregunta que me había atormentado durante meses volvió a surgir. ¿Qué se hace con los escombros de una familia? ¿Se barren y se tiran, o se intenta encontrar algo que valga la pena salvar entre las ruinas? Dejé la nota sobre mi mesa de dibujo. Aún no sabía la respuesta. No sabía si alguna vez llamaría a ese número de teléfono que mi tía me había dado. No sabía si el perdón era un puente que quería cruzar. Algunos puentes, me dije, deben quemarse para poder construir rascacielos. Para dar paso a algo nuevo, más fuerte, más luminoso. Pero, ¿qué haces con los cimientos rotos que dejas atrás? La verdadera fortaleza está en construir un futuro impecable, o en tener el valor de intentar restaurar un pasado en ruinas. Esa, me di cuenta, es una decisión que todavía estoy diseñando.